el Nuevo Testamento como si esos fueran el primer y segundo acto de una obra de teatro. El primer acto es tan importante como el segundo para entender el todo. Sin el segundo acto, el primero está incompleto y es insuficiente. Pero sin el primer acto, el segundo es incomprensible. ¿Está entendiendo? E imposible. ¿Está entendiendo? ¿Están entendiendo ahora? Se necesitan los dos. Yeah. De la misma forma, los sucesos del primer acto señalan hacia el futuro y adquieren significado a la luz de este. El segundo acto y sus acontecimientos señalan hacia atrás y son esclarecidos por los sucesos del primero. Pero finalmente, toda la obra será comprendida a la luz de su conclusión. Tercero, debemos recordar que Dios no ha cambiado entre el periodo del Antiguo Testamento y el periodo del Nuevo Testamento. Su gracia no es mayor ahora que en el Antiguo Testamento, ni Él es menos justo o menos santo. La venida de Cristo simplemente permitió que la gracia de Dios se manifestase completamente. Oh, Wow. porque estamos estudiando que la revelación de Dios Progresiva. ahora viene completa en Cristo. Ya. Entonces, ¿usted está entendiendo por qué es importante tanto el Nuevo como el Antiguo? El Antiguo como el Nuevo, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, van de la mano. Ya. No se pueden contradecir. Es consistente en sí y es su propio intérprete. Pero es importante, sobre todo, tener a Cristo como Señor y Salvador. Es el primer punto para comenzar a entender y comenzar a crecer espiritualmente. Porque cristianos aún piensan que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No, lo que pasa es que ellos ven con la No tiene esa luz lo que para pasa, entender. lo que pasa es que ellos ven una severidad de Dios, Ya. pero ellos no entienden el tiempo en que se estaba viviendo. Exactamente. Era el tiempo de la ley y la revelación de Dios todavía estaba en proceso. Entonces, la rebelión del pueblo, entonces Dios tenía que actuar de una manera rígida contra este pueblo, porque este pueblo Dios le decía, no hagan esto y lo hacían. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que analizar primero la dispensación, el grado de revelación, la actitud del pueblo hacia la voluntad de Dios, porque conforme esa actitud era que Dios accionaba hacia ellos. ¿Me entiendes? Porque si ellos tomaban una actitud correcta y de voluntad y servían a Dios, fíjate la generación de Josué. Esa generación sirvió a Dios. Wow. Cuando entraron, dice que toda esa generación sirvió a Dios. ¿Me entiendes? La generación de Josué, los que entraron con José y Caleb. ¿Me entiendes? Sirvieron a Dios. Y tú no escuchaste que esa generación pasó, claro, cuando estaban entrando a Jai, vieron algunos fallos, pero Dios bendijo esa generación. Pero sin embargo, la generación que estaba con Moisés, Josué y Caleb, la generación vieja, por su desobediencia quedaron postrados. ¿Está entendiendo? Entonces tenemos que analizar primero el grado de revelación. Segundo, la dispensación en que se estaba viviendo. Cómo el pueblo respondía o qué actitud tomaba el pueblo hacia los mandamientos de Dios. ¿Están entendiendo? Porque algunos dicen, oye, pero ese día en el Antiguo Testamento era con rayo y fuego y siempre estaba siempre airado. Pero no entiende la actitud del pueblo. El tiempo de la dispensación en que estaban viendo y el grado de revelación. Ahora, ¿y por qué Dios no necesita revelación? Por tu naturaleza. Tú eres una criatura y tú no puedes meter lo infinito en lo finito. Y además no era el momento. Y cuando el Señor le daba mandamientos que le mandaba a los profetas, ellos lo mataban. Dime. No querían saber cuando Dios le daba. Entonces dime, observa, por ejemplo, para toda época y toda dispensación Dios levanta a hombres y mujeres. En el tiempo antiguo Dios levanta a Enojo. Fíjate que Dios levantó a Enojo y Enojo profetizó. Dice la Biblia que profetizó. Ahora,
Él predicó, profetizó y Dios se lo lleva, pero Dios se lo lleva para evitar que él también se contaminara. ¿Me entiendes? Y para evitar que él también pasara por el juicio que iba a venir. Entonces, después viene Noé y los 120 años que Dios le da esa civilización, a ese mundo de entonces, para que se arrepienta. No se arrepintieron. Entonces Dios ve el corazón de Noé, ve la actitud de Noé, cómo él era. Y Dios escoge a Noé para comenzar de nuevo. Porque si Dios mataba a todo el mundo, dime, ¿con quién comenzamos? Entonces se cae la promesa de Génesis 3:15, entonces Dios es un mentiroso. ¿Está entendiendo? Que Dios, por eso es que yo digo, Dios tiene todo, mire, nada se le escapa, Él tiene todo en control. Cumple su palabra. ¿Me entiendes? Todo está en su control. No, que el diablo, ¿qué diablo? ¿Qué? El diablo hace lo que Dios permite que él haga. Apresura mi palabra para ponerle color. ¿Me doy a entender? Entonces, Dios tiene todo en control. Entonces sigamos. ¿Dónde me quedé? Tercero, debemos recordar que Dios Ya leí. Dios no cambia de generación en generación, ni de un testamento al otro. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreo 13:8. Desde el tiempo de Moisés hasta los profetas, una persona era salva por la fe sola, demostrada mediante la obediencia. ya, pero esa obediencia estaba basada A la palabra de Dios. en la palabra de Dios y con apunte, apuntando hacia quién, Hacia Cristo. hacia Cristo. Obediencia a la ley. Porque fíjate que cuando una persona moría antes de Cristo venir, estoy hablando, iba al seno de Abraham, no iba directamente a Dios. ¿Por qué? Porque todavía eran cautivos, todavía eran esclavos, para que lo libertara. Ya. Porque nadie había vencido a la muerte, ni el pecado, ni al diablo, ni al Hades. Nadie lo había vencido a ellos. Todavía todo el que moría, aún esperando la promesa, aún así era cautivo. Por eso dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Está entendiendo esto, hermano? Por eso es que él tenía las llaves del Hades, porque él era el que iba a abrir. A mí me hizo una pregunta una persona. Me dijo, ven acá, le he hecho preguntas a todo el mundo. A gente que sabe Biblia. Pero yo sé que tú eres un tipo sabio y tú tienes mucho conocimiento. Y yo, bueno, vamos a ver. Me dice, ¿cómo es que Satanás sube allá arriba cuando fue echado fuera? Yo le dije, pero es que tú no entiendes algo. Cuando Satanás engaña a Adán y a Eva y lo derriba, él toma la posición de ellos. Se corona como rey de este planeta, de este mundo. Es tanto, entonces, él tiene autoridad, él, para entrar y hablar. Cuando Cristo lo detrona, entonces aquí se cumple que para saquear la casa del hombre fuerte, tiene que venir uno más fuerte que él, oiga esto, más fuerte que él, desarmarlo, atarlo, saquear y repartir el botín. Entonces cuando Cristo lo destrona, entonces se convierte, Satanás cae en el rango de príncipe, ya no de rey. Jesús es el rey. ¿Está entendiendo ahora? Entonces él tenía el derecho, sí, legal, Sí. ¿me entiendes? Tenía el derecho, pero él lo había robado eso, de entrar, porque para entrar él podía entrar. Él podía entrar, porque él se constituyó por medio del robo, del engaño, rey de este planeta y de todos los que habitaban en él. Porque si dice, tú eres esclavo de quien te vence. ¿Me entiendes? Cuando Dios le dio la autoridad a Adán y a Eva, legal, ¿verdad? Legal. Adán y Eva podían estar ante la presencia de Dios, legal. Entonces Satanás viene, ¡fua!, y lo engaña y le roba la autoridad y le roba la posición. Entonces, ¿con quién es que se tiene que hablar? ¿Te entiendes lo que estoy hablando? ¿Con quién es que se tiene que hablar? Antes de Jesús de venir. ¿Con quién es que se tenía que hablar? Porque él era el dueño de él era el dueño de esta tierra. Era con él que había que hablar.
¿Se entiende lo que estoy hablando? Porque él era el dueño de esta tierra. Uno ve también luchando por el cuerpo de Moisés allí. Aún el arcángel Miguel dice que Jehová te reprenda. La autoridad. Pero tenía la autoridad. Porque ahí. era el dueño de todo Sí, esto. Entonces luchaba por el cuerpo. Vámonos de más Moisés. lejos, vámonos más lejos. Mateo 4, Lucas 4. Que Jesús fue al desierto. Sí. ¿Qué fue lo que Satanás le ofreció por último? El reino. Los reinos de esta tierra, porque a mí me ha sido dado y a quien yo quiero lo doy. Sí. Autoridad. Entonces, ¿con quién es que se tenía que hablar antes? Por eso hacían tantos sacrificios. ¿Usted está entendiendo por qué todo el que moría antes de venir Jesús tenía que ir al seno de Abraham? Porque él era el que tenía la autoridad. Por eso dice Ahí la va- palabra. Ahí van a reposar porque al infierno no iban. No. Pero eran cautivos. No tenían derecho de tener acceso directo, ir al Padre, al tercer cielo. No tenían derecho. Tenía que venir uno a destronar al diablo. Por eso hay que entender la cruz. A destronar al diablo. Entonces cuando se destrona al diablo, porque se le quita lo que robó de la manera legal, porque él se lo robó. Él lo engañó. Porque el diablo es un mentiroso. Desde un principio. Es un ladrón. Él vino, oye, pues dice, él vino a matar, hurtar y destruir. Ese es un ministerio. ¿Me entiendes? Entonces, él, por engaño, obtuvo todo esto. Y como príncipe tiene poder sobre los desobedientes. Porque la palabra dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero porque ellos se lo han cedido. Lo han Porque, cedido. ¿me entiendes? Pero no sobre nosotros. No, lógico no, Nosotros porque, tenemos autoridad sobre él. porque estamos con el rey. Con el rey. Para eso De reyes y señor de señores. ¿Está entendido? ¿Usted está entendiendo esto, lo que estoy hablando aquí? Wow, poderoso. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando aquí? Por eso, cuando él sube allá de Job, él sube allá de Dios, lo que mucha gente no entiende, yo le dije, lo que tú no entiendes es que ahí había una discusión. Había como un diálogo. Satanás venía, todo eso es mío allá abajo, yo soy el rey de allá abajo, yo soy esto, toda la gente que son mías. adorarme. Nadie te adora, nadie, porque el punto es, muy repito, Satanás está enfermo de que lo adoren. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú analizas bien el original, te da a entender que Satanás está como diciendo, toda esta gente son mías. Allá abajo nadie te adora. Como Me adoran a mí porque yo soy el rey de allá abajo. Entonces Dios le dice, hijo. Y ahí entonces ahí comienza a acusar a Dios de sobornador. Tú eres un sobornador. Porque tú le das que él te adora. Pero extiende ahora tu mano y quítale todo lo que tiene y tú verás cómo te maldice. Recuerde que Satanás no le quitó nada a Job. No. Fue Dios que lo permitió. permitió. ¿Está entendiendo? Para que usted sepa que aunque él era el rey en ese En su entonces, reino todavía había personas que pero tenían el que buscaba a Dios, Dios estaba con él. ¿Está entendiendo? Pero a pesar de eso, había un poder que tenía a la gente bajo cautivo y era el poder del diablo. Por autoridad. Para que usted entienda una cosa, hermano. En el mundo espiritual se respeta la autoridad. ¿Usted oyó? Se respeta. Eso es algo, es una ley esencial. ¿Me debe entender? Entonces, cuando se destrona al diablo, Jesucristo se establece como Rey de Reyes y Señor de Señores y nos da la autoridad a nosotros. En su nombre. ¿Está entendiendo ahora? Por eso es que a Satanás se le llama el príncipe, pero no es rey. Hacía todo lo posible para que el pueblo de Israel adoraba a él. Con todas sus idolatrías. Entonces, ¿está Pero Dios entendiendo es esto? fiel. ¿Está entendiendo? El diablo robó por engaño, robó, engañó. Adán y Eva se dieron a la tentación, cayeron. Y toda esa autoridad de Adán y Eva fue traspasada al diablo. venimos a ser esclavos de él. Exactamente. Entonces cuando Cristo, por eso, usted me dice, aquí, usted no oye que dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Usted está entendiendo? Que el que practica el pecado es del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Por eso apareció Jesús. Para deshacer el poder y las obras de Satanás. La muerte. ¿Está entendiendo? Entonces, esto es algo muy serio. Entonces la persona me dijo, entiendo. Pastor, es un tremendo mensaje para el domingo, ¿no? ¿Qué?
¿Usted? ¿Soy yo que tengo que predicar el domingo? No yo, Ah. pero es y Pascua. Mucho. Sí, claro, hermana. Apenas es. Hermana, digo, pero una pregunta, ¿no se puede hacer la Santa Cena? No. Sí, la vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Ok, sigamos mi gente, vamos a terminar aquí porque ya 12. mañana es el último día de este libro. Es bueno repasar, sí. No, fantástico. Mañana ya no es más. Sigamos. 12. Mañana el último. Lee la pregunta, ¿no? Y después empezamos. 12, por favor. O lo leo. Encierra un círculo la letra que corresponde a cada afirmación que describa correctamente la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. C. Las personas siempre han sido salvadas solo por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso no ha cambiado, ¿eh? No. No ha cambiado, el medio de salvación no ha cambiado, que por la fe, en la obediencia a su palabra, en este caso ahora es Jesucristo y obediencia a su palabra, lógico. La naturaleza de Dios y la inspiración. Eso no ha cambiado. Sigamos. E. Sin la revelación del Antiguo Testamento sería imposible entender claramente la enseñanza del Nuevo ¿Está Testamento. entendiendo? Que, vuelvo y repito, es consistente y es su propio intérprete de las Escrituras. No se contradice. Y no se contradice. Sigamos. F. La revelación del Antiguo Testamento es para el cristiano tan valiosa como la revelación del Nuevo Testamento. Al mismo nivel porque viene de la misma fuente. Claro. Lo único es que uno era sombra y la otra es el cumplimiento. ¿Se está entendiendo todo esto? Amén. Muy interesante. Miren, vuelvo y repito, y no quiero que si algún día una persona que es simpatizante por Israel ve este video, no quiero que piense que estamos en contra del pueblo, sino aclarando. Porque yo sé que aquí le hemos dado leña a esos puntos de judaísmo, la ley civil, los sacrificios. Entonces, no quiero que la persona que algún día ven este video piense que estamos en contra del pueblo judío. Vuelvo y recalco y repito. Es el pueblo escogido por Dios y tiene promesa de parte de Dios. Pero la iglesia tiene su identidad en Jesucristo, en el nuevo pacto, que está basado en el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección y ascensión y que vuelve de nuevo. Entonces nosotros entendemos claramente, ahí está nuestra identidad en Cristo Jesús. Ahora nosotros cumplimos la ley moral por medio de la obediencia en Cristo Jesús como ejemplo a su palabra. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos sujetarnos a la ley civil de Israel, no podemos sujetarnos a la ley ritual o ceremonial de Israel, porque ya esa ley Cristo la cumplió y la ley civil era para Israel. Solamente nos sujetamos a la ley moral. ¿Me entiendes? Y recordemos porque no estamos bajo la condenación de la ley, moralmente hablando. No estamos, porque ya Cristo pagó el precio. Amén. No tenemos que guardar sábado porque Cristo mismo es nuestro sábado. Y te cogen texto bíblico que si tú no estás bien fornido en la palabra, mira, que es el día del Señor. Hay algunos que dicen que la marca de la bestia es el domingo. Tanto Ay, está bien. Dios mío. Está bien, tú verás. Tú verás que tú comiences a escuchar la loquera que yo Yo te... pensaba escuché demasiado, pero tú siempre sales. Oh my God. No, deja que tú comiences a escuchar. Yo como tengo que investigar y leer y escuchar tantas cosas. Imagina. Oh my God. ¿Me entiendes? El domingo. Búscate para que tú veas. ¿Tú te ríes? Está bien. Es triste. Te va a asustar. Dime. Sigamos. Contexto del trasfondo histórico cultural. Ay, esto es muy importante. Por eso me va a dar tristeza que ya no vamos a seguir con este libro, pero ya lo siento, ustedes no se aprovecharon. Pero en el futuro, En el futuro, si Cristo no ha venido, si Cristo no ha venido... Usted prometió los lunes siempre con el hermeneuta. No, ya le he dado suficiente, ¿o no? No, usted 2 dijo, años, usted más de dijo. 2 años. pero si lo repetimos, pero no. Lo vamos a repetir. Sí, lo vamos a repetir. Este libro lo vamos a repetir. Porque es difícil, ¿eh? No es difícil, lo único que Y el tiene lunes que... solamente 1 hora, ¿no? Sí, no, pero no. Vamos con un solo libro Sí, es y mejor vamos a terminar concentrarnos. todos los 18 libros. Vamos a repetir los 18 libros totalmente. Lo vamos a repetir después que terminemos ese nivel. Ok. En el futuro usted va a tener que enseñar, yo voy a tener que ya dar otro nivel y así sucesivamente vamos a ir desarrollándonos, ¿sí? Amén. Y cuando estemos ya en otro nivel, por ejemplo, ustedes lo que están aprendiendo van a enseñar a los demás y yo les voy a enseñar a ustedes otro nivel.
¿Está entendiendo? Amén. Porque ustedes ya van a tener las 18 materias, te van a tener que saber enseñar, predicar, hacer todo. Y entonces yo les voy a enseñar el nivel más, un poquito más, bueno, un poquito no, bastante elevado. Porque es así o no. Es tiempo de que tú dejes de estar bebiendo leche, tienes que comer carne gruesa, filete del bueno. Entonces, contexto del trasfondo histórico y cultural. ¿Por qué han venido tantos problemas de interpretación? Que te tiene que poner el pañuelo, el velo. Por no entender este contexto. Porque el pantalón es pecado, la argolla es pecado, los aretes es pecado, el maquillaje es del diablo, cortarse el pelo es del diablo, pegarse tinte es del diablo, sacarte la ceja es del diablo, Los rulos. los rolos es del diablo, viajar ahorita con fuego en el infierno es del diablo. No puede hacer nada con esclavitud. Entonces, todo eso ha venido porque no han estudiado el contexto histórico y cultural. Y cogen ese Daniel 3:16 hasta el 26 y cogen los textos que la mujer no puede enseñar al varón, que la mujer tiene que callarse en la congregación, que no tiene derecho, y predican toda esa locura que la Biblia no enseña ni apoya, porque es que no estudian la cultura, ¿me entiendes? No estudian a profundidad la cultura, no entienden a profundidad eso. Están cegados totalmente por su concepto de idea preconcebida. Están cegados totalmente por esas ideologías de hombre y mandamientos de hombre, que eso es lo que ellos quieren ver. Tú no ves que en esas iglesias eso es lo que se predica. 3 brincos, 3 saltos, mucha lengua. Y eso es, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿de qué manera se está interpretando las escrituras? ¿Me dio a entender? ¿De qué manera se está interpretando las escrituras? Y eso es peligroso. Porque tú sabes lo que tú vives toda tu vida en ese yugo. Es fuerte. Que tú crees que es el evangelio. 3 brinquitos, 3 brincos, lengua. Eso es suave. Y ya. Y que no te pongas arete, no te pongas esto, ya tú eres santa o santo. Bueno. Entonces, uno de los mayores obstáculos que el estudiante bíblico moderno debe vencer es el hecho de vivir en un escenario histórico y cultural sumamente diferente al de los autores bíblicos. ¿Por qué? Porque esa gente tenía su propia cultura, ¿no? Porque tenemos la tendencia de meter la cultura nuestra en la Biblia, el texto. Yeah. Y verlo desde el punto de vista de nuestra cultura. Yeah. Esa es la problemática que tenemos. Que ven la cosa desde el punto de vista de la cultura, de la cultura en la que estamos viviendo, y piensan que es así. En vez de estudiar la cultura, ver lo que significa, para todo verlo a la luz de la palabra. Y ver lo que en realidad nosotros tenemos que vivir por la palabra y lo que era simplemente esa cultura. Sigamos. Después de haber vivido en otra cultura durante más de una década, he llegado a tener claro que comprender la cultura de un país anfitrión puede ser tan importante como entender el idioma. Aun cuando regresé a mi propio país, no entendía conversaciones acerca de sucesos que ocurrieron mientras yo no estaba. De la misma forma, la verdad comunicada en la Biblia se deforma si no entendemos la cultura del escritor y los acontecimientos históricos que constituyen el telón de fondo de su mensaje. ¿Qué se deforma? De forma, si no entendemos la cultura del escritor. ¿Qué se deforma? ¿Qué? La verdad comunicada en la Biblia. Usted entiende lo que hay mucha gente mal informada y deformada teológicamente. ¿Está entendiendo esto por qué? Porque no estudian la cultura y la historia de la Biblia. Por ejemplo, uno de los debates que está en la situación, el matrimonio, divorcio y recasamiento. Hoy en día hay iglesias, hermanos, que si tu marido o mujer fue un bandido, un sinvergüenza, se fue con otra,
o con otro, y él te pone el divorcio y te fuerza por medio de juez y abogado, y va y se casa con otra. Hay iglesias que te condenan a ti a la soledad eterna. Porque tú no te puedes casar, tú no puedes rehacer tu vida. Porque es pecado recasarse. Pues no fue. Tú tienes que esperar que se muera. Wow. Si no se muere. Sí. Dice, muere sí. Oye, Y ahí que le saca. aquí. Y se muere uno primero. Aquí. Esperando a él. Ay, Dios mío, qué misericordia. Oye, Bueno. esperar que se muera para que tú puedas rehacer tu vida. Ahora, la pregunta que yo hago, por no entender bien el contexto ni la cultura de esa gente. ¿Quién fue que cometió el pecado? El El que se que fue con la fue, ¿no? otra. Él rompió el pacto. Pare ahí. ¿Quién fue que puso el divorcio? ¿El que fue? Él. ¿Quién fue que fornicó o hizo lo que hizo? Él. Y se recasó. Y todavía para completar. Gozándose ahí, uno Eso, sufriendo. y el otro solo y no se Y puede. la iglesia condenándote. Dios mío. Aquí. Qué injusticia. Ahora. Yo por eso lo dejé. Ahora aquí. ¿Dios es justo, sí o no? Amén. Amén. Ok. Ya que él tiene su vida hecha, tiene hijos, hizo su vida. ¿Me entiendes? Hasta se mudó para otro país, se fue, se desapareció. Ya tú perdiste el contacto con esa persona. Entonces tú estás en la iglesia. Y la iglesia te dice que no te puedes casar porque O tiene que esperar. tienes que esperar que él se muera O reconciliar. o reconciliarse. Okay. Eso viene por no entender ni la cultura, Ya. ni la historia, ni el contexto original, ni nada. Ellos lo toman así a simple vista. Varón, perdón, y si son casados por la iglesia, Pero ahí es que estoy hablando, eso es que estoy hablando. Por la iglesia, por los dos lados, casados por la iglesia y por los dos lados. Amarrado por los dos lados estoy hablando. Entonces, como Dios es justo, aló, como Dios es justo, aló, ahí esto, y parece un poquito sarcasmo, pero como Dios es justo, según la manera de que, como yo lo veo en lo tradicional, en lo religioso, como Dios es justo, Dios no quiere que tú te cases de nuevo. Y este que fue que cometió el pecado, que fue el sinvergüenza que hizo la maldad y todo. Y este cónyuge libre, que no ha cometido, que le ha servido al Señor, que se ha guardado para el Señor. Ahora la pregunta es, matrimonio, ¿sí o no? Ya. Ahora, estamos casados, un ejemplo. Yo estoy casado con mujer, nos casamos en el mundo, ¿verdad? Okay, Y ya. por la iglesia. Yo me convertí aquí. Mi mujer está mundana todavía. Okay. Yo estoy convertido. Ahora la mujer me pide el divorcio. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué se divorció? ¿No? ¿Qué dice Pablo? Libertad, Pero la pregunta que yo me hago, si Pablo sabe que Dios Libertad. no está de acuerdo con el divorcio, y es verdad, Dios no está de acuerdo con el divorcio, porque la voluntad de Dios es que estén juntos. Entonces, ¿cómo Pablo manda a que se separen? Wow. Es verdad. Aún Jesús dijo a paz, se llamó a paz. Y a salvo que no sea por causa de fornicación, y te quieren enredar la mente y quieren... No, hermano, es que la Biblia está clara. Si esto fue un sinvergüenza, no es que nos vamos a estar casando y recasando, pero lo que estoy diciendo es que Dios es misericordioso y Dios tiene una puerta abierta para aquellos que le son fieles y que se han guardado para Él. ¿Me entiendes? Entonces, la problemática es que han venido, hermano. Wow, hasta allá. Tú no puedes ni ministrar. Hay iglesias donde tú no puedes ni ministrar. Donde te tienen a ti bajo la condenación. Fuerte. ¿Me entiendes? Como que tú fuiste a hacer lo malo. Es la ley pura que está encima de ti. Fue la culpable de todo. Pero esa es la ley en Medio Oriente. Porque si la mujer quiere divorciarse porque por maltrato y eso. Pero ahora viene lo el punto, hicieron, Chale. ¿A qué viene
Y sacan unos testimonios, no, porque el hermano esperó y Dios le trajo a la mujer, Yeah. porque Dios le habló que estaba en pecado. Y sacan unos testimonios aquí. Y sacan unos testimonios que dicen, bueno, pero ahora viene el punto. ¿Por qué causa? Por no entender, tomar en cuenta la historia Y la, cultural. exactamente. El contexto histórico-cultural. No lo entienden. Es triste. Hay muchas formas. Me han llamado a mí, aquí, me han llamado a mí libertino, liberal, So, okay. pero yo digo una cosa. Si yo estoy mal, que venga mi correo por la Biblia. Que yo estoy dispuesto a, si yo estoy mal, a ceder, si yo estoy mal. Por las escrituras, ¿eh? Ajá. Si yo estoy mal. Pero si del otro lado están mal, Que venga. ¿por qué no se arrepienten? ¿Por qué no queman su doctrina? Y aceptan la palabra de verdad como debe ser. ¿Están entendiendo la realidad? ¿Están entendiendo? Entonces, Triste, sí. yo no puedo creer que el cónyuge que se haya guardado, que sea Ah, libre, exactamente. tenga que pagar por el culpable cuando Dios no va a tomar por inocente. Al culpable. Exactamente. Entonces, Dios es justo, ¿no? Amén. Pero no la manera como los religiosos lo ven. Estoy hablando como la palabra enseña. Entonces, hermanos, mañana seguimos con el contexto del trasfondo histórico y cultural. Que Dios se le bendiga. Que Dios se le guarde. Elías. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria.